Descubre la verdad detrás de la trágica muerte de Javier Solís. En este video revelador exploraremos los hechos y las teorías que rodean su desaparición prematura. Adéntrate en su vida y legado y desentrañemos juntos los misterios que rodean a esta leyenda de la música ranchera. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Comencemos! La irrupción de Javier Solís en la escena musical mexicana a finales de la década de 1950 cambió el destino de la música ranchera. Antes de Solís, el género ranchero estaba recluido en los sones, con una temática exclusivamente rural y de ranchos. Con Javier se hizo urbano y de interés mucho más masivo. Javier Solís llegó a ser el rey del bolero ranchero. Después de iniciar una carrera en la que parecía conformarse con ser un imitador vocal de su ídolo Pedro Infante, alguien le dijo, «Sé tú mismo», y la historia de la música mexicana cambió. Al final terminó vendiendo el doble de discos que Infante, ese personaje al que tanto se quería parecer. La vida de Javier Solís terminó prematuramente el 19 de abril de 1966, a los 34 años de edad, en el cenit de su fama, después de someterse a una cirugía de vesícula familiar. Su muerte continúa rodeada de hechos no aclarados. Este fue criado por unos tíos. Javier Solís nació como Gabriel Siria Levario el 4 de septiembre de 1931 en Ciudad de México. Como hijo de la pareja formada por el obrero Francisco Siria Mora y Juana Levario Plata, Gabriel no llegó a conocer a su padre, ya que a los 7 meses de nacido fue entregado por su madre a uno de sus hermanos y a su esposa. Siempre dijo que sus verdaderos padres fueron sus tíos Valentín y Ángela, quienes hicieron todo lo posible para que tuviera la mejor infancia posible dentro de las estrecheces en las que vivían. Ya famoso, recordaba con cariño a su vecindario, diciendo, «Mi recuerdo más bonito es haberme criado en Tacubaya, en ese barrio donde todos mis amigos me apoyaron y ayudaron en mi carrera artística. Me eduqué en la escuela que está allí, en Tacubaya». Él se sentía orgulloso de haber sido carnicero. Ángela, la madre adoptiva de Javier, murió cuando él tenía 8 años, y aparte de devastarlo, el acontecimiento lo obligó a ganarse la vida en la calle. Fue recolector de botellas de vidrio, lavador de vehículos y cargador de mercancías en un automercado. Antes de ejercer otros oficios, se sintió orgulloso de haber sido carnicero, y una vez dijo, «Me gusta que me lo pregunten». A muchos amigos no les gustaba que yo contara eso, y yo creo que es bueno contarlo. Yo, antes de ser cancionero, porque no me considero cantante sino cancionero, primero fui aprendiz de mecánico. Después fui panadero, específicamente repostero, y luego estuve durante 10 años en el oficio de la carne, 6 años como matachín y 4 años en carnicerías. No me siento mal al decir que vengo de muchos empleos antes de tener la suerte de ser un cancionero. Dijo que había comenzado en el canto por hambre. Comenzó su andadura como cantante en restaurantes, luego formó parte del dúo Guadalajara y más tarde del trío Flamingo, después rebautizado como Trío México, al lado de sus amigos Miguel Ortiz Reyes y Pablo Flores. Años más tarde comentaría, la vocación artística se inició por hambre en 1948, mientras el director Ismael Rodríguez Ruelas rodaba sus populares películas Nosotros los pobres y ustedes los ricos, con el protagonismo de su ídolo. Pedro Infante, Javier Solís, estaba trabajando como carnicero en la carnicería La Providencia en la Colonia Condesa. Este ganaba 17 pesos. Como carnicero fue el dueño de la carnicería La Providencia, que al percatarse de su talento vocal lo animó a cantar y le pagó sus primeras clases de vocalización con Noé Quintero, el mismo que había sido maestro de Pedro Infante. Años después, recordando que se inició en la música por hambre, Solís dijo, «Yo trabajaba en una carnicería que se llamaba La Providencia, en la Colonia Condesa, y entonces yo ganaba 17 pesos diarios, y los gastos en la casa habían aumentado. Había que sufragarlos, y yo no encontraba la salida. Ganaba hasta 40 pesos por noche en la Plaza Garibaldi. Preocupado por aumentar su contribución a los gastos de la familia, una invitación para cantar en la Plaza Garibaldi le cayó como una bendición. Después, Solís recordó este momento así. Unos amigos me dijeron, ¿por qué no te vienes a la Plaza Garibaldi, donde están todos los compañeros mariachis? Y yo dije, bueno, vamos, y así me dan chance.
Corrí con tanta buena suerte que todos los grupos me dieron oportunidad de cantar a la llegada de los coches, y empecé a cantarles, y en menos de lo que pensé me ganaba 30, 40, y entonces me dije, acá está la papa, criatura. Realizó su primera gira artística contratado por Rafael Ávila Camacho, hermano del presidente Manuel Ávila Camacho. Mientras en el día cortaba churrascos y filetes en Condesa, en la noche Javier amenizaba las visitas de turistas y mexicanos a la popular Plaza Garibaldi del centro de Ciudad de México, cantando piezas rancheras. Después fue intérprete de canciones mexicanas en los restaurantes El Tenampa y Guadalajara, de noche acompañado por el mariachi América de Alfredo Serna. En esta actividad no tenía sueldo y sus ingresos dependían de la generosidad del público con las propinas. En el mismo año de 1948 participó por primera vez en un concurso radial, aún sin usar el seudónimo que lo hizo famoso. A finales del año, el general Rafael Ávila Camacho, futuro gobernador de Puebla y hermano del expresidente de la República, Manuel Ávila Camacho, lo escuchó en la Plaza Garibaldi y le gustó cómo cantaba, contratándolo por un año para actuar en la ciudad poblana de Atlixco de las Flores, al lado del mariachi Metepec. Para esta gira utilizó el nombre artístico de Javier Luquín. Continuando con su historia, Javier Solís grabó sus primeros acetatos en 1950 en un estudio para aficionados. Después de finalizar su contrato en Atlixco, comenzó a trabajar como cantante y animador en un cabaret con una clientela diversa. Durante ese tiempo también estudió vocalización con el maestro Miguel Quintero durante aproximadamente un año. En 1950, Javier Solís grabó sus primeras canciones en un pequeño estudio para cantantes y músicos aficionados, adjunto al Cinelandia de la Ciudad de México. Estos acetatos, producidos con el trío de Los Galantes, fueron entregados a Discos Columbia México, ahora conocida como Sony Music México. Las canciones grabadas fueron Punto Negro, Virgen de Barrio y Tómate esa copa. Punto Negro fue incluida en el triple LP con los 36 éxitos de Javier Solís, editado en 1969, tras años después de su muerte. Virgen de Barrio y Te voy a dar mi corazón aparecieron en el LP homenaje lanzado en 1990. En el año 1995, Javier Solís firmó su primer contrato. Fue contratado por el Bar Azteca, donde permanecería durante 4 años. Durante este periodo cambió su seudónimo a Javier Solís por sugerencia de su amigo Manuel Garay. En el Bar Azteca fue escuchado por Julio Rodríguez, ex primera voz y guitarrista del trío Los Panchos. Rodríguez lo recomendó para una audición con Felipe Valdés Leal, director artístico de Discos Columbia México. Después de aprobar la audición, Javier Solís, ya convertido en ese nombre artístico, firmó un contrato temporal por la producción de su primer sencillo con una disquera de renombre. A finales del año 1955, el acetato con los temas ¿Qué te importa? ¿Y por qué negar? Fue lanzado y recibido de manera muy favorable, especialmente en el interior de México. Esto llevó a que Javier Solís fuera formalmente contratado el 15 de enero del 1956. El encuentro con Julio Rodríguez Reyes, ex primera voz del trío Los Panchos, resultó providencial para la carrera de Solís. Una noche, mientras trabajaba en el Bar Azteca, Julio Rodríguez lo escuchó cantar y reconoció su talento. Le dijo que necesitaba que lo escucharan y tuvo fe en él, llevándolo a hacer su primera prueba de grabación. Fue en este momento que Javier adoptó el apellido Solís, ya que el público lo llamaba el solista, cuando aún usaba el nombre de Javier Luquín. Su amigo Manuel Garay no estaba seguro de que ese fuera el apellido más conveniente desde el punto de vista promocional, por lo que sugirió que lo cambiaría a Solís, debido a la asociación con el solista. Así nació el nombre de Javier Solís, que más tarde, al igual que Alberto Aguilera Valadez, se convertiría en Juan Gabriel. Completaría la histórica trilogía del bolero ranchero mexicano junto con Pedro Infante. En un momento crucial de su carrera, Javier Solís tuvo el honor de cantar en el entierro de Pedro Infante, el 15 de abril de 1957. México fue conmocionado por una trágica noticia, pues era la muerte de Pedro Infante en un accidente aéreo. La conmoción en el medio musical retrasó el lanzamiento del primer álbum de Solís, pero durante el entierro de Infante, Javier subió a una cripta del cementerio y cantó la ranchera imitando la vocalización de su ídolo. Después de ese episodio, Solís continuó cantando en el Bar Azteca y en la emisora de radio mexicana XEW.
En septiembre de 1957 ganó su primer disco de platino por su primer sencillo y poco después grabó su primer álbum llamado Javier Solís Volumen 1. En 1959 Javier Solís inició una carrera meteórica. Grabó los discos Canta Javier y Añoranzas, pero su consagración llegó con el tema Llorarás, Llorarás, del álbum del mismo nombre. Hasta ese momento había estado imitando la vocalización de Infante, pero Felipe Valdés Leal lo convenció de que dejara salir su propia expresión vocal. Este consejo resultó providencial y marcó el inicio de una carrera meteórica que solo se detendría con su prematura muerte. A lo largo de su corta trayectoria de 10 años, Javier Solís grabó 379 canciones y se convirtió en uno de los cantantes más populares de la historia de México. También logró gran reconocimiento en otros países latinoamericanos, apoyado en sus películas. En 1959 realizó su primera gira por Estados Unidos y grabó un álbum de vals mexicanos con el acompañamiento de una banda sinfónica en lugar de mariachis. El álbum titulado Javier Solís con Banda fue grabado en los estudios de Columbia Records en Nueva York. Este fue uno de los primeros registros multipista realizados por un artista latinoamericano en Estados Unidos. Aunque el disco con acompañamiento sinfónico tuvo poco éxito en el mercado mexicano, en 1963 la disquera decidió rehacer la grabación utilizando la primera voz de Solís y sustituyendo la música con el sonido del mariachi nacional del Arcadio Elías. El álbum resultante fue lanzado en 1964. Durante su carrera, Javier Solís participó en varias películas como La Bandida, de 1963, La Cama de Piedra, de 1963, y El Pecador en el 1964. Entre otras, su carrera y talento interpretativo lo convirtieron en un ícono de la música ranchera y bolero en México. Sin embargo, la vida de Javier Solís fue truncada prematuramente. El 19 de abril de 1966, a la edad de 34 años, falleció debido a complicaciones derivadas de una cirugía de hígado. Su muerte dejó un vacío en la música mexicana y su legado perdura hasta el día de hoy. Javier Solís sigue siendo recordado como uno de los grandes exponentes de la música ranchera en México. Sus interpretaciones emotivas y su voz única continúan emocionando a las audiencias, y su influencia se puede sentir en las generaciones de artistas que han seguido sus pasos. Su música ha perdurado a lo largo del tiempo y sus canciones, como Sombras, Payaso, Si Dios me quita la vida y Renunciación, siguen siendo escuchadas y apreciadas por millones de personas en todo el mundo. Javier Solís dejó un legado imborrable en la música mexicana y su talento y pasión por la interpretación continúa inspirando artistas y amantes de la música hasta el día de hoy. Se denominó Valses Mexicanos y fue la primera reconstrucción técnica realizada con la voz de Solís en vida del cantante. Aunque el trabajo de edición no fue conocido por muchos de sus fanáticos sino hasta varios años después, cuando los avances en computación e ingeniería acústica permitieron hacer comparaciones, Solís fue uno de los mejores intérpretes de las canciones de Agustín Lara. Realizó su segunda gira estadounidense en 1960, pero esta vez con un proyecto de boleros, acompañado por una orquesta de estudio dirigida por Chuck Anderson, quien se convertiría en uno de los buenos amigos del cantante mexicano. El álbum fue titulado Javier Solís en Nueva York, y según expresó el mismo cantante, tuvo como objetivo posicionarlo en el género romántico al nivel de otros cantantes de la época. Sin embargo, el disco se demoró en llegar al mercado porque Solís era fundamentalmente aceptado como un cantante ranchero. Entre 1962 y 1963, Solís grabó Fantasía Española y Trópico, dos de sus discos más célebres con piezas de Agustín Lara, convirtiéndose en uno de los mejores intérpretes de las canciones del Flaco de Oro. La irrupción de Javier Solís abrió una nueva etapa para la música ranchera, que abandonó sus sones y sus composiciones de temática rural, introduciendo la lírica urbana y las adaptaciones de famosas canciones latinoamericanas, para renovar el género y recuperar el interés del público por la música nacional. A principios de 1966, emprendió otro proyecto discográfico grabando canciones de los compositores puertorriqueños Rafael Hernández y Pedro Flores, incluyendo Lamento Borincano, especie de himno musical de Puerto Rico. También grabó En mi viejo San Juan, el himno musical de los inmigrantes puertorriqueños de Nueva York.
la cual es una canción que toca las fibras de todos los sanjuaneros en el extranjero por su espíritu nostálgico. Javier solo pudo interpretar 6 de los temas del álbum debido al empeoramiento de sus problemas de salud. Presentía que su vida sería breve, cuando Javier Solís murió en la habitación número 406 del Hospital Santa Elena. Nadie, ni siquiera él mismo, sabía que su final estaba tan cerca. Aunque tenía el presentimiento de que su vida no sería muy larga, le decía a su última mujer, Blanca Estela Sáenz, «No voy a llegar a viejo». Su madre prefirió darlo en crianza a unos tíos del barrio de Tacubaya, donde creció en la pobreza. Varios de sus grandes éxitos fueron composiciones marcadas por la tristeza, como Sombras, que dice, «Pude ser feliz si estoy en vida, muriendo y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz». Solís murió después de una operación de extracción de la vesícula biliar. Sufría de piedras en la vesícula biliar cuyos dolores cada vez le costaba más sobrellevar. Por consejo de sus médicos, el 13 de abril de 1966 ingresó al Hospital Santa Elena en la colonia Roma de la Ciudad de México para que le extrajeran la vesícula y terminar con sus padecimientos. Según había confesado a sus amigos, prefería morir antes de continuar aguantando los dolores vesiculares. Todo indicaba que la cirugía de colecistectomía había salido bien, ya que el 18 de abril no presentaba ningún síntoma de complicaciones y solo estaba esperando la alta médica para salir del hospital. Sin embargo, repentinamente su salud se agravó y Javier Solís falleció. La muerte de Javier Solís dejó un vacío en la música ranchera y en el corazón de sus fanáticos. Su legado como intérprete de boleros y rancheras perdura hasta el día de hoy, y su voz única sigue emocionando a quienes tienen la oportunidad de escuchar sus grabaciones. Con una carrera meteórica y una voz llena de pasión y melancolía, Javier Solís se convirtió en uno de los cantantes más queridos y reconocidos de México. Su contribución al género ranchero y su capacidad para transmitir emociones a través de sus interpretaciones lo convierten en una leyenda de la música mexicana. Poco después del primer aniversario de la muerte del cantante, el número 30 presuntamente recibió una paliza por orden de Gustavo Díaz Ordaz. Como ocurre con muchos personajes públicos que tienen una muerte inesperada, la prematura desaparición de Javier Solís dio origen a una teoría de conspiración. Esta señala que Solís inició un romance con la cantante y actriz mexicana Irma Serrano, cuando la llamada tigresa era la amante del presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz. Según esta versión, Díaz Ordaz tenía vigilada a la tigresa y supuestamente sus hombres le dieron una fuerte golpiza a Solís, especialmente en el estómago, después de que fue visto en una de sus salidas con la amante del presidente. Aunque el cantante ya tenía problemas de vesícula, este relato señala que fueron los golpes en el vientre los que lo llevaron a la muerte. Frank Sinatra fue su admirador. El cantante estadounidense fue un admirador de la voz y del estilo de Solís, y aunque no grabaron juntos, se conocieron en 1965, en Nueva York. Eran dos de los máximos cantantes de la época, Sinatra en inglés y Solís en español, y en su encuentro el intérprete de Nueva York, lució un sombrero de mariachi. Los planes para convertir al mexicano en el Sinatra latinoamericano se frustraron por su prematura muerte. En solo 7 años, Javier Solís cambió el rumbo de la música ranchera y se convirtió en un ídolo en México y América Latina. A 57 años de su muerte, sus grandes éxitos siguen sonando con su voz inigualable. ¿Qué te pareció esta historia? Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. Hasta la próxima.